Saludos jóvenes, hoy vamos a ver la clase atemporal de ecología para médicos veterinarios. Vamos a hablar sobre lo que sería identificar los aspectos generales del clima y las condiciones ecológicas que inciden en la producción animal eficiente. Vamos a hablar sobre el concepto de clima, microclima, el clima y su caracterización en los espacios tropicales. Vamos a hablar de gases de efecto invernadero. Vamos a hablar de efectos del cambio el efecto de cambios de temperatura sobre la producción animal. Vamos a hablar sobre el tiempo atmosférico, escalas climáticas, adaptación, respuestas morfológicas y fisiológicas, estrategias de termorregulación, mecanismos de transferencia de calor, radiación, convección y conducción. Vamos a hablar de conceptos de metabolismo, ¿verdad? Vamos a hablar de las leyes de la termodinámica y su aplicación a los sistemas biológicos. Vamos a hablar de los tipos de energía aprovechables biológicamente. Vamos a hablar de las estrategias de termorregulación, kilotermos, homeotermos, ectotermos, endotermos. Vamos a hablar de la homeostasis como equilibrio de los ecosistemas y vamos a hablar del agua, el flujo, regulación y conservación en sistemas biológicos. Esta clase es larga. Les voy a dar entonces la primera parte hoy y mañana les doy la segunda parte. Como es atemporal, ustedes lo pueden revisar en cualquier momento. En Telegram, en el canal, me pueden hacer las preguntas. Las hacen en el canal para que todos sepan las mismas preguntas si tienen alguna pregunta sobre el tema. Se las voy a ir respondiendo a medida que pueda ir a la fuente para visualizar y para obtener el internet. Ok, comenzamos. Este vocabulario en su etimología se compone del griego kaima, clima o climatos, que significa clima, y del sufijo logía, que es básicamente significa estudio o tratado, ¿ok? O ciencia. Entonces, básicamente, cuando hablamos del concepto de clima, esta palabra griega clina significa inclinación y que corresponde al ángulo con que la radiación solar es recibida por la superficie de la Tierra. Muchas personas confunden clima con tiempo meteorológico y debemos entender que clima y tiempo meteorológico trabajan a escalas temporales diferentes. Porque cuando yo hablo del tiempo, hablo de un momento determinado, por lo menos está lloviendo, ¿cómo es el tiempo meteorológico en ese momento? Pero cuando yo hablo de clima, es que ya está reportado por muchos años, ¿verdad? Cierta periodicidad del comportamiento de ese tiempo atmosférico. Es decir, que periódicamente el tiempo atmosférico se comporta de cierta manera, ¿ok? Entonces aquí debemos aclarar dos conceptos, que sería el tiempo y el clima, que hacen referencia a escalas temporales diferentes. Tenemos entonces que el tiempo es el estado de la atmósfera en un determinado momento, que se toma en consideración la humedad absoluta y relativa, y también se toma en consideración la temperatura, la presión en un determinado lugar y momento. Por ejemplo, nosotros podemos tener un clima de selva nublada, ¿cierto? Un clima tropical. Pero en el clima hay ciertos tiempos meteorológicos. Hay veces que está lloviendo, a veces que no está lloviendo. Entonces, cuando anualmente un meteorólogo observa que el tiempo meteorológico es periódico y que se repite anualmente, nosotros ya podemos hablar que ya ese es el clima de una población. No es el tiempo, sino ya es el clima. Como cada uno de los instantes es más o menos prolongado en el tiempo y extensión, se le denomina clima. Y con el paso de las horas o del tiempo, estos tipos de tiempo atmosférico pueden cambiar, ¿ok? Cuando me cambian el tiempo atmosférico, pero ese tiempo atmosférico al cambiar es periódico, es decir, se repite anualmente, entonces nosotros ya decimos que es el clima de esa población, ¿ok? Entonces, estos tipos de tiempo atmosférico cambian con el paso de las horas y los días. Cuando se repite anualmente en fechas probables, a esta repetición es lo que le vamos a denominar clima. ¿Ok? Entonces hay que tener claro qué es clima y qué es tiempo atmosférico. Según la Organización Mundial de Meteorología, define clima como el conjunto habitual fluctuante de elementos físicos, químicos y biológicos que caracterizan la atmósfera de una localidad e influyen sobre los seres vivos que en ella se encuentran. El clima es la sucesión del tiempo que tiende a repetirse con regularidad en ciclos anuales.
Cuando un estado, municipio, ciudad o localidad tiene un clima diferenciado del clima zonal, decimos que es un topoclima. Es decir, cuando hablamos de topoclima, hablamos que es el clima que está en un estado, un municipio, una zona, una localidad, que tiene un clima diferenciado del clima de toda la zona. Es decir, tiene un clima distinto. Mientras se le denomina microclima al que no tiene divisiones inferiores y que de manera estricta está circunscrito a pocos metros cuadrados. Por ejemplo, en su jardín usted puede tener un microclima, es decir, en un ambiente pequeño, a pocos metros cuadrados, hay un microclima, que no es igual que el topoclima y que no es igual al macroclima, que el macroclima sería un clima más zonal. Si vemos en escalas en la descripción del clima, decimos topoclima, que es la climatología de una localidad o un área en la cual las variaciones de clima ocurren a distancias relativamente pequeñas y están asociadas al relieve. ¿Okay? Entonces vemos que es algo más grande, es un área en la cual hay variaciones del clima. ¿Okay? Si hablamos de microclima, hablamos de pequeños espacios, ¿okay? O condiciones ambientales pequeñas. ¿Okay? Entonces podemos decir que hay un microclima, un macroclima y un mesoclima, o sería un clima intermedio. ¿Okay? Entonces podemos decir que por lo menos en la zona del llano hay un tipo de clima que se comporta. Sin embargo, en cada ciudad pueden haber, en este caso, topoclimas, y en cada localidad específicamente de cada ciudad pueden haber microclimas. ¿Cuáles son los elementos de clima? Temperatura, humedad, precipitación, lluvia, nieve, rocío, niebla y otros. Hay nubosidad también, la presión atmosférica y el viento. Las disciplinas científicas que estudian el clima son la meteorología y la climatología. La meteorología es la ciencia que estudia las actividades y los fenómenos de la atmósfera. La meteorología se puede dividir en dinámica o teórica, que está relacionado con los cambios de energía y las fuerzas involucradas en un determinado cambio atmosférico, física, encargada de explicar el fenómeno mediante los principios de la física, y sinóptica, comprende los estudios comparativos y analíticos del estado atmosférico en situaciones locales. También podemos decir que se divide en aeronáutica, que concierne al estado atmosférico y sus efectos en la área de navegación. También podemos decir que se divide en cósmica, aunque no está plenamente aceptada. Cuando hablamos de cósmica es porque abarca el estado atmosférico existente por encima de la troposfera, es decir, la capa de la atmósfera que está en contacto con la Tierra, específicamente en la magnerósfera, que es donde están básicamente los iones circundantes, ¿okay? En las cuales están las partículas y se hallan electrizadas y se hallan totalmente sometidas al campo magnético de la Tierra. Ahí es cuando nos referimos a los cinturones de Van Allen, que son zonas de alta radiación, y las tormentas magnéticas que están ocasionadas por rayos cósmicos y electrones solares. La climatología comprende el estudio de todo lo relacionado con la meteorología y la geografía, refiriéndose como la composición y la condición del estado atmosférico en un largo periodo de tiempo, y se puede dividir en física, que está encargada de explicar las causas del clima, las razones de su variación, sus efectos sobre la fauna y la flora, y los procesos que originan los diferentes tipos de clima, físicos, continentales, marinos, desérticos, montañosos y monzónicos. Descriptiva, ¿por qué? Porque, como su palabra lo dice, describe, determina y describe los diversos tipos de clima y su interacción con el estado atmosférico sobre la vida, salud, economía de los pueblos. Dado que la Tierra gira alrededor del Sol en un recorrido elíptico de unos 940 millones de kilómetros, siendo la distancia promedio entre ambos de unos 140 millones de kilómetros, a pesar de que el Sol ocupa uno de los focos de la hélice, la distancia entre ambos no varía mucho, y todo lo cual no influye en los cambios de estación, las cuales son consecuencias del eje oblicuo de la Tierra, es decir, de la inclinación. Hay una inclinación perpendicular o hay una inclinación que tiene entonces la Tierra con respecto al Sol, y eso es lo que hace que se den ciertas características o ciertas condiciones meteorológicas, ¿okay? Esta inclinación es la responsable de las diferencias en la distribución de la energía que llega a la superficie de la Tierra, cuyo resultado es la gran variedad de climas existentes que dependen de las variaciones locales y periódicas, que a su vez determina el tipo de vegetación y fauna que éste alimenta, conteniendo su propio ecosistema.
Vamos a hablar entonces ahora de tipos de clima. Ya nosotros sabemos por qué es el clima. Sabemos que hay una inclinación perpendicular donde la radiación solar llega a la Tierra y eso permite que se den ciertas condiciones meteorológicas en un ambiente determinado. Ok, entonces vamos a hablar cuáles serían esos tipos de clima. A escala mundial nosotros hablamos del macroclima. Se define en términos de temperatura y pluviosidad y sobre estas bases el mundo se puede dividir en zonas climáticas, que está dividido. En menor escala, la humedad, la velocidad del viento, orientación con respecto al sol y otros rasgos peculiares me permiten definir el clima local, el clima de una zona. ¿Okay? A una escala aún menor, el microclima se va a referir a las condiciones de un determinado cultivo, animal o planta. Ya eso creo que ya lo he repetido. Hablamos de macro, un clima básicamente de una zona que abarca una zona mayor. Y cuando hablamos de un ambiente muy pequeño, por ejemplo, como el jardín, hablamos de un microclima. ¿Okay? Según la latitud, los climas se pueden dividir, mejor dicho, en tres grupos. ¿Cuáles son? Tropicales, por su constante exposición al sol. Las regiones ecuatoriales tropicales son cálidas todo el año y sus masas de aire también lo son. Las regiones más húmedas se encuentran en las franjas de depresiones someras y convección, donde convergen los vientos alisios. Esta franja se desplaza estacionalmente al norte y al sur del Ecuador, pero las temperaturas apenas varían y la lluvia es bastante constante todo el año. Entonces vemos que hay un clima tropical, ¿verdad? Un clima más caluroso. Los templados, climas más fríos. Las latitudes medias de ambos hemisferios constituyen el punto de encuentro de las masas cálidas subtropicales y las frías subpolares. En el lado ecuatorial suele haber aire cálido la mayor parte del tiempo, mientras que en las latitudes superior predominan las masas de aire frío subpolar. Sabemos que en el templado hay obviamente entonces mayor frío. Tenemos fríos y secos, que no es como los templados. Los templados son fríos, pero no son tan fríos como los polos, ¿verdad? Entonces tenemos ahora climas fríos y secos que abarcan los polos, que a pesar de sus breves veranos soleados suelen ser frías y secas todo el año. La extensa zona boreal tiene bosques, pero la tundra solo tiene arbustos, musgos y líquenes. Si hablamos a nivel de temperatura, podemos subdividir el clima en térmico, isotérmico, hipertérmico e isohipertérmico. Si hablamos de térmico, decimos que los niveles de la temperatura, los niveles del térmico son entre 15 y 22 grados centígrados, una temperatura media anual, con una diferencia en verano e invierno mayor de 5 grados sobre 15 y 22. El isotérmico, la temperatura media anual es entre 15 y 22 igual, con una diferencia de invierno y verano menor de 5, mientras que en el térmico es mayor de 5. El hipertérmico, la temperatura media anual es menor de 22, con una diferencia entre verano e invierno mayor de 5. Y el isohipertérmico tiene una temperatura media anual de 22 grados centígrados, con una diferencia entre verano e invierno también menor de 5. ¿Ok? Si hablamos de escalas, en este caso, y magnitudes del clima, podemos decir aquí, al macroclima lo podemos definir como un clima zonal, clima de región, clima de paisaje extenso, puede abarcar 5.000 kilómetros, 1.000 kilómetros y 100 kilómetros dependiendo. ¿Ok? Si es zonal, 5.000 kilómetros, hablamos de una zona templada, o podemos hablar de una llanura amazónica, o si es un clima de paisaje que es de 100 kilómetros, podemos hablar entonces de un altiplano, de un lago. ¿Ok? Si hablamos del mesoclima, hablamos de un clima intermedio, ¿verdad? Este clima de paisaje limitado, podemos hablar de un clima de un terreno, puede estar hablando de 20 a 10 kilómetros, parte de un valle, parte de una ciudad. Si hablamos de un topoclima, hablamos de un clima local, podemos hablar de una llanura o de una cuenca. Si hablamos de la llanura, hablamos de 2 a 4 kilómetros que abarca la zona. Si hablamos de cuenca, hablamos de 100 metros a 1 kilómetro. Vemos aquí parte de un valle, parte de una vertiente. Cuando hablamos entonces de microclima, nuevamente les digo que hablamos de una zona más pequeña. El clima, en este caso, vemos el clima de la capa de aire adyacente al suelo, climas de superficies limítrofes, cuando ustedes se acercan a su jardín, en su casa, o ven que hay un cierto microclima que depende también de las condiciones atmosféricas, depende del sol, depende también de las condiciones de agua,
humedad que tenga el terreno. Entonces, eso abarca pocos metros, de 10 a 50 metros, o también pueden ser de milímetros a centímetros. Hablamos del corte del terreno, hablamos de un jardín, de un espacio pequeño, simplemente donde está suspendido una flor. Hablamos de algo pequeño. Ok. Sabemos entonces que el clima está totalmente influenciado por la radiación solar, por la incidencia de la radiación solar. Vemos aquí que hay cierta incidencia de la radiación solar y vemos aquí que esta incidencia de la radiación solar va a influir en que caliente la superficie de la Tierra. Entonces aquí es interesante. Hay algo que debemos de tomar en cuenta. Es muy interesante. Cuando nosotros hablamos de que hay un efecto invernadero, el efecto invernadero debe existir y es necesario para que pueda existir la vida. Porque imagínense que aquí no hubiese la capa de ozono que filtrara los rayos solares. Entonces estaría toda la población calcinada. O simplemente que estuviéramos muy distantes del sol, estuviese entonces toda la población fría. Entonces, necesitamos que exista como un amortiguador. Y ese efecto invernadero debe existir, es normal que exista. El problema que hay ahorita es un recalentamiento global producto de una mayor producción de gases de efecto invernadero. Es como que si actualmente estuviésemos nosotros en una olla de pasta hirviendo y estuviese cerrada, ¿ok? Entonces está como que hirviendo, pues cocinándose todo. Entonces, ¿qué pasa? El efecto invernadero debe existir porque si no, no hubiese la vida en la Tierra. Tiene que existir. El problema es el sobrecalentamiento, el abuso del efecto de los gases de efecto invernadero. Y actualmente, por lo menos yo estoy haciendo un trabajo de investigación que trata sobre los sistemas de intensificación. Me va a tocar presentarlo y los voy a invitar porque me toca presentarlo pronto para que ustedes vean cuál es la importancia que debe de tener usted como futuro médico veterinario en hacer sistemas de intensificación que sean sostenibles para el ambiente, reduzcan la producción de gases de efecto invernadero y sean más amigables con el ambiente, porque al final el ambiente es donde vamos a habitar todos, ¿ok? Entonces, el efecto invernadero debe existir, es normal que exista. ¿Por qué? Porque la radiación de longitud de onda corta puede ingresar a la Tierra, ¿verdad? Esta radiación de longitud de onda corta entra igual que entra la radiación de longitud de onda larga. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta radiación puede calentar y puede mantener el clima ideal que nosotros tenemos para que pueda habitar las personas, ¿verdad? En el agua existe una reirradiación. Permite que se pueda reirradiar, pero no se va a reirradiar la gran cantidad que ha entrado, ¿no? Se reirradia una pequeña cantidad, una pequeña porción. Y por eso hay bastante calor en la atmósfera. Entonces el efecto invernadero debe existir, es normal que exista. El problema es el calentamiento global. Ok, existen gases invernaderos como el óxido nitroso, el dióxido de carbono, el metano, el agua y el hexafluorocloruro de azufre. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que tenemos aquí, en esta imagen, tenemos la atmósfera, ¿verdad? Vemos cómo entra la radiación solar. Vemos que esta radiación entra a la Tierra y puede ser reirradiada o puede ser reflejada hacia el exterior, pero se refleja una poca cantidad, ¿ok? Porque gran cantidad de radiación va a ser retenida en la Tierra, ¿ok? Hay una radiación que es absorbida, como lo vemos aquí, una radiación que es absorbida, una radiación que es retenida, ¿ok? Que eleva la temperatura terrestre, que lo vemos aquí, y una radiación que es reirradiada o liberada al espacio, que es muy poca en comparación a la gran cantidad que entra en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? El abuso de los gases efecto invernadero lo que hace es deteriorar mi capa de ozono, y al deteriorar mi capa de ozono entra mayor cantidad de energía. Entonces
en vez de haber el filtro, que debe existir el filtro, se está disminuyendo cada día disminuye más este filtrado, ¿ok? Entonces hay una gran acumulación entonces de gases de efecto invernadero que están debilitando mi capa de ozono y están permitiendo de que entre gran cantidad de radiación infrarroja y de radiación ultravioleta a la Tierra. Entonces hay más producción de cánceres de piel, hay más producción de calentamiento en la Tierra y hay muchas especies que no soportan este gran calentamiento. Entonces hay un poco de nosotros poder conservar nuestro ambiente para futuras generaciones, ¿ok? Ustedes como médico veterinario tienen una función especial en el ambiente. ¿Por qué? Porque las vacas, los rumiantes y gran cantidad de animales producen gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los rumiantes producen metano, ¿okay? Gran producción de metano y dióxido de carbono. Y sabemos que son gases de efecto invernadero. El metano es gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? Que sabemos que entonces cada día hay mayor producción de granjas, cada día hay mayor producción de sistemas intensivos que son menos amigables con el ambiente. Y hay una mayor sobreproducción entonces de metano que incide en el calentamiento global. ¿Okay? ¿Por qué la ganadería industrial puede provocar un desastre ecológico? ¿Por qué? Porque emite a la atmósfera el 15% de los gases de efecto invernadero. Es responsable del consumo de hasta el 33% del agua potable en el mundo y despide diariamente a la atmósfera 600.000 millones de litros de metano. Por eso los sistemas actuales deben de ser sistemas sostenibles, sistemas de intensificación sostenible, con pastizales, con una mayor cantidad de requerimientos que sean aprovechables y que traigan bienestar animal y que también traigan bienestar al ecosistema. La ganadería emite gran cantidad de metano, ¿okay? Y por eso hay una mayor producción de gases de efecto invernadero. El gas metano que produce el ganado, fíjense en el circuito digestivo de los rumiantes, vemos que la fibra vegetal es digerida y pasa por 4 estómagos a 37 grados centígrados, ¿ok? Vemos entonces el rumen, vemos el retículo aquí, vemos aquí el rumen, vemos el omaso y vemos el abomaso, ¿ok? Entonces una vaca puede llegar a emitir hasta 400 litros de metano, ¿ok? El 95% del gas metano que emiten las vacas es a través de sus eructos, ¿ok? El alimento no digerido en el rumen y sus gases, que es el 2, regresan a la boca para su masticación. Y es ahí cuando el metano es 21 veces más dañino para la atmósfera que el dióxido de carbono y es el principal gas de efecto invernadero en un plazo de 100 años. ¿Cuáles serían las consecuencias de la gran acumulación del efecto de gases invernaderos? Bueno, habría mayor sequía, mayor inundaciones, habría un aumento del nivel del mar y disminuiría el agua, es decir, habría falta de agua en el mundo. ¿Ok? Y aquí nosotros hablamos de que está ocurriendo ya el cambio climático, que según la Convención, el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, establece que los cambios en el clima son atribuidos directa o indirectamente a las actividades humanas que han alterado la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. De acuerdo al Panel Intergubernamental del Cambio Climático IPCC 2007, él me menciona que el cambio climático hace referencia a cualquier cambio en el clima o en el tiempo, ya sea como el resultado de la variabilidad natural o de los efectos de las actividades humanas. ¿Ok? Y aquí vemos una imagen que me habla sobre el impacto del cambio climático en la salud. ¿Ok? Vemos que las altas temperaturas traen ciertas condiciones, pues vemos impactos a nivel de la salud mental, vemos impactos a nivel de una hipertensión, vemos entonces daños y fatalidades, ¿ok? Vemos que la polución me puede traer asma o enfermedades cardiovasculares, vemos que a nivel de los cambios en el vector de la ecología hay problemas epidemiológicos en la malaria, dengue, encefalitis,
hasta virus, la fiebre Rift Valley, la enfermedad del Lyme, la chikungunya o la enfermedad del virus del Nilo, ¿ok? También vemos que hay un incremento en alergias, hay problemas respiratorios y asmáticos, vemos que hay un impacto en la calidad del agua, vemos cólera, Rhizosporidium, vemos Campylobacter, leptospirosis, vemos también algas que son dañinas. Vemos también que hay un impacto también en el agua y en el suministro de comida. Entonces va a haber mala nutrición y puede haber enfermedades de tipo diarrea. Vemos también que hay una degradación en el ambiente que fuerza la migración de la mayoría de las aves o de la mayoría de los animales, trayendo un desequilibrio, porque ustedes vieron, ¿se acuerdan cuando vimos cómo era todo el ciclaje de nutrientes? Sabemos que si falta un eslabón, ¿verdad?, disminuye o recae todo ese ciclo biológico o todo ese ciclo de nutrientes o toda esa cadena, pues disminuye o toda esa cadena se pierde. Entonces es importante mantener el equilibrio, ¿ok? Vemos también que el extremo calor, como les dije en un principio, trae enfermedades, trae muerte, trae fallos a nivel cardiovascular, trae ciertas consecuencias. Entonces el impacto del cambio climático afecta a la salud humana y ustedes como futuros médicos veterinarios tienen una misión importante en hacer respetar entonces sistemas de intensificación sostenibles, ¿ok? Entonces la mayoría de las especies han tenido que adaptarse, ¿ok? Tener una adaptación biológica debido a los cambios ambientales, ¿verdad? Debido a lo que se presenta en el ambiente. Entonces, la mayoría de las especies han tenido que adaptarse. Entonces, en una segunda parte les voy a hablar sobre la adaptación biológica.